¿Qué es el PIP? Este módulo vamos a tratar sobre la protección de buques e instalaciones portuarias, precisamente las siglas con las que comienza. Para empezar, tienen que saber que existe un código que está internacionalmente reconocido. Surge a través del atentado que todos conocemos de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001. Fue incorporado al convenio SOLAS, del cual ya se habló en otro módulo, el SOLAS 74. Y en diciembre del año 2012 es donde se logra la incorporación fehaciente de las medidas de seguridad que tienen que tener los buques y las instalaciones portuarias. Para continuar, digamos, con la explicación de lo que es PIP, los módulos se van a dividir en dos bloques diferentes. Primero voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el código, que lo pueden bajar de la página de internet o bien lo pueden encontrar en las oficinas de operaciones de cada una de las dependencias en donde ustedes se encuentren para consulta, datos y demás. Y tienen que saber que se divide en dos partes esenciales. La parte A, que habla en sí sobre las prescripciones generales del convenio, en donde están las definiciones, generalidades, definiciones inherentes a lo que ustedes tienen que conocer sobre lo que es el OPIP, el OPB, el OPC, las funciones que cada uno de ellos cumple, y lo que es la parte B, que hace más específica, digamos, el convenio a lo que es las medidas de seguridad que él mismo plantea. En la parte A del código se van a encontrar con lo que es el PVP, que es el plan de protección del buque, qué significa, las particularidades, el plan de protección de la instalación portuaria, o IP, cuáles son las funciones del OPIP y quién es el OPIP, que es el oficial de protección de la instalación portuaria, las funciones del OPB, que es el oficial de protección del buque, y el OPC, que es el oficial de protección de la compañía. Con respecto a la parte B, que son las orientaciones relativas, ustedes se van a encontrar también nuevamente con un glosario de definiciones, se van a encontrar con las obligaciones de los gobiernos contratantes, la evaluación de protección del buque y los planes de protección que existen en cada terminal portuaria, que están reguladas en la Ordenanza 6 del 2003. Para los buques y las terminales portuarias existen tres niveles de protección. Nivel 1, que es el nivel más bajo, en donde existen medidas mínimas de seguridad que tiene que tener tanto el buque como la IP en todo momento. El nivel 2 son medidas adecuadas de protección adicionales que tienen una duración en un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque hay un riesgo que hace que se aumente ese nivel de protección de la terminal o del buque. Y el nivel 3 son medidas concretas de protección por un tiempo limitado. Esto quiere decir cuando el riesgo es inminente. Los niveles de protección de cada terminal o de buque pueden ser muchísimos. En la ordenanza 6 del 2003, tomo 8, régimen policial, existe una tabla de incidencias en donde ustedes pueden ver ejemplos prácticos que generalmente pueden ocurrir para que esos niveles de protección cambien. La Declaración de Protección Marítima establece las prescripciones en materia de seguridad que pueden compartir tanto el buque como la terminal portuaria. Ahí están establecidas en sí las responsabilidades inherentes a cada parte. Para lograr que una terminal obtenga la declaración de protección, se tiene que realizar diferentes pasos. El primer paso para esto es efectuar una evaluación de riesgo. ¿Qué quiere decir? Una organización de protección reconocida, o la administración, en este caso prefectura, puede delegar en una OPR, por así decirlo,
que se evalúen los niveles de riesgo a los cuales puede estar sometida esa determinada terminal que quiere que esté certificada por el código PBIP. Una vez establecida la evaluación de riesgo que se plantea, se eleva la superioridad para evaluación de la misma y finalmente lograr la obtención de la declaración de protección. En la ordenanza está establecido un diagrama de flujo con el proceso de certificación de una terminal, en donde establece la evaluación de protección como el primer paso, donde se determinan los incidentes puntuales que las terminales sufren, entre comillas, y los potenciales atentados o los potenciales incidentes que se pueden llegar a determinar. El segundo paso es la determinación de la gravedad. La gravedad la establece la organización de protección reconocida a raíz de ¿qué? De la evaluación de riesgo que hace en principio. El tercer paso determina la vulnerabilidad, o sea, cuáles son los factores débiles que existen dentro de la instalación portuaria y se deben reforzar. El cuarto paso es la implementación y la incrementación de las medidas de seguridad. ¿Con esto qué se quiere decir? Que si se solicita determinada situación o determinada forma de cumplimentar con medidas de seguridad de apoyo en una terminal y no se cumplen, tienen que poner medidas de seguridad equivalentes. Un ejemplo, si en el plan de protección está establecido que existen domos 360 grados para filmar, para mantener filmaciones en toda un área que es potencialmente sensible dentro de la terminal, y en un momento determinado ese domo deja de funcionar, se deben de arbitrar las maneras, la forma necesaria para que ese lugar sensible esté vigilado las 24 horas como que si el domo estuviera funcionando. ¿Esto qué quiere decir? Incrementar la seguridad. Este es un punto a tener en cuenta dentro de lo que son las declaraciones de protección y los planes de protección de las instalaciones portuarias, cuáles son las medidas de seguridad adyacentes para poder cumplir con lo establecido por parte de la terminal o de la administración de la terminal en materia de seguridad. El quinto paso es reevaluar el riesgo con las medidas adoptadas. ¿Esto qué quiere decir? La terminal o la OPR presenta un plan de protección con respecto a la seguridad que existe en esa terminal y qué hacer en caso que esto falle. Un poquito de lo que estábamos hablando anteriormente. Dice, las medidas adoptadas indican un riesgo admisible. Si no existe un riesgo admisible, se tienen que implementar medidas complementarias, como le digo, medidas complementarias adyacentes de protección. Y en el caso de que las medidas adoptadas indican un riesgo admisible, se tiene que presentar recién en ese momento el plan para una evaluación por parte de prefectura, la cual, si la autoriza, le va a decir a la terminal, a prefectura le dice, le va a ordenar a la terminal que haga el plan de protección de la misma, y en el caso de que no esté autorizada esa evaluación de riesgo por parte de la organización de protección reconocida en representación de la terminal, tiene que volver a empezar el circuito nuevamente hasta que cumpla con las medidas equivalentes y exactas para mitigar los riesgos en esa instalación portuaria. El caso del polizonaje es bastante complicado, bastante complejo en sí para trabajarlo. Específicamente, cuando el capitán o un miembro de la tripulación detecta un polizón a bordo, inmediatamente el capitán debe de elevar el nivel de protección del buque, razón por lo cual, cuando ese buque arribe a una terminal certificada por PBIP, el nivel de seguridad, que generalmente es nivel 1, debe de elevarse a nivel 2. ¿Qué significa? Incrementar las medidas de seguridad cautelares por el tiempo que el buque se encuentre con el polizón a bordo. En el caso que a un puerto argentino certificado por PIP quiere ingresar un buque cuyo gobierno contratante no esté dentro de los alcances del PIP y el buque no esté certificado,
La compañía debe de nombrar un responsable de protección, el cual firmará un documento a modo de declaración de protección del buque, el cual se comunicará con el oficial de protección de la instalación portuaria, o PIP, para cerciorarse y cumplimentar con las medidas equivalentes de seguridad en materia de protección del buque, en este caso, inherentes al PVP, al código PVP.